ECO 360. Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es ECO 360. Veamos cuál es nuestro top 5 para esta noche. Hoy es 24 de marzo del año 2015. En el top 5, Amnistía Internacional. Hacemos contacto con Guadalupe Marengo, directora adjunta para América Latina de Amnistía Internacional desde Londres. En el top 5 hablaremos un poco de derechos humanos en la región y los principales retos. Y en el top 4, un informe publicado recientemente, esta misma semana, sobre Venezuela y la falta de justicia. Hablaremos con ella durante los dos primeros bloques del programa. Luego en el tercero, top 3, prioridades legislativas. ¿Qué cosas está haciendo nuestra Asamblea Nacional y cuáles está dejando de lado? Top 2, veto a la ley de estacionamientos. Analizaremos las razones para el veto parcial. Y top 1, política versus políticas, que no es lo mismo. Haremos un comentario sobre el tema aquí en ECO 360. Recuerde que puede vernos a través de www.ecotvpanamá.com y todas nuestras entrevistas y programas anteriores en nuestro canal de YouTube ECO TV Panamá. Como lo anunciaba, tenemos en línea telefónica desde Londres a Guadalupe Marengo. Guadalupe Marengo es la directora adjunta para América de Amnistía Internacional, una organización mundialmente reconocida por su lucha en favor de los derechos humanos. Buenas noches, Guadalupe. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, sobre todo por la diferencia de hora, lo agradecemos. Entramos en materia. Primero nos gustaría dedicarnos a un panorama, un pantallazo de la situación de derechos humanos en la región. Y nos parece muy oportuno el momento, porque aquí se va a dar una cumbre de las Américas la próxima semana en Panamá y nos cae muy bien hacer un pequeño repaso de cuáles son estas banderas rojas en materia de derechos humanos en la región, o por lo menos las más relevantes según Amnistía Internacional. Buenas noches. Buenas noches. Sí, definitivamente un buen momento en vista de la cumbre de la próxima semana. Esperemos que todos las autoridades que estén en Panamá, estén escuchando y prioricen los derechos humanos, porque sí son muchos los problemas que tenemos en la región. Tenemos problemas de derechos civiles y políticos y también de derechos económicos, sociales y culturales. Nuestras cárceles son un problema grave. Todavía se aplica la pena de muerte por ejemplo, en Estados Unidos, problema grave. Tenemos problema de impunidad el pasado. Acabamos de publicar un informe sobre Bolivia, por ejemplo, en el que la impunidad durante la época de los militares en Bolivia, de los 60 a los 80, esas violaciones no se han solucionado. Tenemos la grave situación en México, donde pues últimamente la desaparición de estos 43 estudiantes, pero son miles las personas que han desaparecido en ese país. Tenemos problemas graves con los derechos de las mujeres, los derechos indígenas. Amnistía está trabajando derechos sexuales y reproductivos. Falta mucho por hacer en ese tema, y lo mismo con el derecho a los pueblos indígenas, al derecho a la consulta, el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Bueno, eso es un resumen ejecutivo. Vamos hacia arriba. De nuevo, porque me imagino que usted tal vez le dio algún nivel de prioridad a los temas que planteó, y arrancó usted con el tema de las cárceles. Sí. Me imagino que, por un lado, la seguridad dentro de las cárceles, por otro lado, el hacinamiento dentro de las mismas, y vinculado a esto, la falta de agilidad del sistema judicial para agilizar los juicios, pues porque, por ejemplo, en Panamá, uno de los problemas más graves es que más de la mitad de la población penitenciaria está aún a espera de un proceso. Sistemas de justicia ineficientes. Lo que me está usted mencionando de Panamá es muy parecido en otros países de la región, tanto el
Centroamérica como en otros países en Sudamérica pasa exactamente lo mismo. Nuestros sistemas de justicia no se les dota de recursos porque nuestros gobiernos no dan prioridad a los derechos humanos, porque si se diera prioridad a los derechos humanos se dotaría de recursos a todos los sistemas de justicia, también a las fuerzas de seguridad, que son esas dos instituciones, tanto las fiscalías como el sistema de justicia, como los defensores de derechos humanos, son instituciones importantísimas para vivir en un Estado de Derecho. Bueno, ojalá esa situación vaya cambiando y se le dé prioridad al tema de los derechos humanos, sobre todo de los privados de libertad. Me muevo al tema de la impunidad, aunque vamos a hablar un poco más adelante de eso en relación con Venezuela. Creo que casi ninguno de nuestros países escapa al problema de la impunidad. Acá lo hemos sufrido por años, y una de las cosas que a veces tal vez no entiende o no llegamos a entender, no solo los políticos, sino tal vez la sociedad en general, es la relación que existe, la relación directa que existe entre la impunidad y la falta de paz o la falta de tranquilidad en una sociedad, porque la impunidad promueve hasta cierto punto la actividad irregular o la actividad criminal cuando no hay certeza de castigo. Exactamente. Lo que pasa con la impunidad es que no se manda una señal clara que las violaciones a los derechos humanos no se van a tolerar. Mandar una señal clara quiere decir comprometerse a investigar los abusos que comete el Estado, a investigarlos y a llevar a los responsables ante la justicia y a resarcir a las víctimas. Entonces, si vivimos en sociedades y en países en los que se permite la impunidad, el mensaje claro que se está dando es que se tolera. Entonces, por eso la insistencia para que se respeten y se protejan los derechos humanos. No puede haber impunidad. Y se tienen que investigar estos abusos y se tiene que sancionar a los culpables. Bueno, me parece que también al final de su recopilación, de su breve resumen, se refirió usted al derecho a la información o a la libertad de expresión, ¿es correcto? Sí, sobre todo, lo que me referí específicamente cuando hablé al principio del programa era al derecho de los pueblos indígenas, al derecho de los pueblos indígenas a tener información previa y para poder dar su consentimiento cuando en nuestras sociedades se están llevando a cabo proyectos de desarrollo. Estamos desarrollando en muchos países, hay proyectos grandes de desarrollo, y lo que pasa es que no se consulta a la población, y en materia de pueblos indígenas, además, los pueblos indígenas tienen que dar su consentimiento a estos nuevos proyectos, megaproyectos. Algunos son megaproyectos de desarrollo. Excelente. Me gustaría terminar este bloque haciéndonos una pregunta desde su experiencia en materia de derechos humanos. Uno de los grandes problemas siempre para la aplicación de los convenios ratificados por nuestros países es la falta tal vez del compromiso político de los gobiernos para realmente comprometerse por cumplir y respetar los derechos humanos. ¿Cuál sería esa fórmula o esa actividad ciudadana o participación ciudadana que nos puede llevar tal vez a hacer comprender a los gobiernos la importancia que tiene el respetar los derechos humanos y el implementar, materializar el respeto a los derechos humanos, el respeto y el cumplimiento de las convenciones de derechos humanos, el Pacto de San José, hablando obviamente del sistema interamericano, que mal que bien con sus virtudes y defectos creo que ha generado el sistema interamericano jurisprudencia interesante en materia de derechos humanos? Yo creo que es importante, me parece su pregunta muy buena en el sentido de que corresponde al Estado respetar, hay deberes y responsabilidades, y como ciudadanos nos corresponde, yo creo que es importante que denunciemos, que continuemos denunciando, porque únicamente denunciando nuestras instituciones van a mejorar y se van a fortalecer. Entonces yo creo que sí, como ciudadanos del mundo y de la región, hay que insistir en denunciar, y cuando hemos agotado nuestros sistemas internos, y denunciemos ante Naciones Unidas, denunciemos ante el sistema interamericano de derechos humanos, que es el que mencionó usted en este momento, para insistirles a nuestros gobiernos que estamos atentos y que tienen el deber
de protegernos y respetar nuestros derechos humanos. Estamos conversando con Guadalupe Marengo. Ella es directora adjunta para América por parte de Amnistía Internacional. Ella se va a quedar con nosotros para el próximo bloque porque vamos a hablar específicamente de un informe sobre la impunidad y la falta de justicia en Venezuela. Al volver en ECO 360, Venezuela y la falta de justicia, prioridades legislativas, el veto a la ley de estacionamientos y política versus políticas. Ya regresamos. ECO 360.